Ahora bien, hemos visto nosotros que el cielo, hay tres cielos, el cielo y el cielo de los cielos. Hemos visto que Jesús está allí, que varios han ido, como Enoc, como Elías, y vimos después que los muertos en Cristo también están en el paraíso. Sabemos que donde está el cielo, donde está Dios, es un trono, es un lugar que está escondido, y hemos visto que lo que lleva millones y millones de años de luz para llegar a una estrella muy lejana o hasta el borde del universo, como algunos dicen, que a su vez se está expandiendo cada vez más, en un abrir y cerrar de ojos nosotros estaremos en el cielo. Dice la palabra de Dios: después de esto miré y vi una puerta abierta, y la mera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Él está diciendo: mira, escuché esa voz, y él me dice: sube acá. Obviamente él estaba en la tierra, y cuando dice sube acá, le está diciendo sube a el cielo. Ahora, la segunda cosa que dice: al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, un instante. Fíjate, de millones de años luz donde Dios está, de golpe, Él dice: en un instante yo estuve allí. O sea, no es imaginable que el Espíritu viaje a una velocidad, sino que está diciendo: mira, para Dios no hay espacio, no hay tiempo, no hay dimensiones. Él, lo que son millones y millones de años, para mí, Él está diciendo: mira, está funcionando, está todo bien, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Yo estaba en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Ahora, lo primero que ve es el trono, la persona sentada en el trono. Estando sentada en ese trono, vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1, y vamos a encontrar algo del 1 al 6, que dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, nuevamente habla de alguien que está sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el sello, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, y las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el trono, ¿quién estaba? Dios. ¿Y quién era el que podía abrir el sello? Jesús. Así que en el trono, en ese trono del cielo, podemos encontrar a Jesús. Pero encontramos a Dios. Eso es sin duda. Pero dice también en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ves? Aquí está diciendo que Jesús está sentado en el trono y Dios está sentado en el trono. Que están los dos sentados en el trono. Así que muchas veces cuando nosotros vemos el trono de Dios, podemos ver a Dios sentado o a Jesús sentado o a los dos sentados, según la palabra de Dios. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante
a la esmeralda. Él me está diciendo, mira, hay piedras preciosas. Y vamos a ver la semana que viene muchas de estas piedras preciosas. Algunos le dan un valor, un significado a cada piedra, pero la importancia es la belleza y el valor, porque algunas de esas piedras uno van a ver que no es de un alto costo, pero es de una gran belleza, y lo vamos a estar mirando. Son cosas que nosotros apreciamos en la tierra, y obviamente en el cielo esas cosas parecen que son cosas comunes, no son cosas calles de oro, por ejemplo. Vamos a ver qué están diciendo. Pero él después sigue diciendo que y alrededor del trono había 24 ancianos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Así que háganse la idea, está el trono, está alguien sentado en el trono, ahí están los ancianos alrededor, son 24 ancianos. Obviamente que él no me identifica a la persona, me dice cómo era su resplandor, de acuerdo a la piedra de jaspe que él dice que había visto. Y dice que estos 24 ancianos tenían ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Ahora, cuando hablamos de estos 24 ancianos, hay distintos conceptos que uno puede decir. Dice, son las 12 tribus de Israel, pero también son los 12 patriarcas. Así que 12 y 12 son 24. Otros están diciendo, bueno, están representando a todos los que son autoridad dentro de esta jerarquía espiritual, como los profetas, los ancianos en la iglesia de hoy. También había ancianos en la época de los judíos, y nosotros podemos ver que todo este grupo, representado por 24 ancianos, que obviamente parecen que eran líderes o eran responsables, tenían coronas de oro en sus cabezas. Y esas coronas de oro, nosotros lo vamos a ver después, ellos lo depositaban delante del Señor y tenían ropas blancas. El hecho que tenían ropas blancas quiere decir que fueron lavados por la sangre del Cordero. Estaban en santidad, y el blanco representa esa realidad. Él está diciendo, vestido de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Moisés veía el futuro mirando el galardón. Él tenía sus ojos puestos en el galardón. Y Pablo nos enseña a nosotros de tener las coronas. Y 1 Corintios nos habla de que nuestras obras pueden ser quemadas o nuestras obras pueden permanecer. Y vamos a recibir coronas. Tenemos la corona de gozo, tenemos la corona de vida, tenemos la corona incorruptible. Tenemos esas 5 coronas que hemos esperado la venida del Señor. Hemos ayudado o discipulado a personas. Hemos vencido la tentación. Hemos recibido la salvación. Son coronas que el Señor nos va a dar. Pero esas coronas las vamos a recibir después que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. No son coronas para antes, porque es el resultado de la gracia de Dios en mi vida. Porque cuando Él me dice, por ejemplo, uno puede hacer estas coronas con 3 elementos, heno, madera y hojarasca, o puede estar haciendo estas coronas con perlas, piedras preciosas y oro, argento y piedras preciosas. No está hablando de una misma calidad, todas son características distintas. El oro, la plata y las perlas preciosas no son la misma cosa. Pero si yo tendría que hacer una evaluación, como lo podemos hacer cuando vemos el arca, con todos sus colores que tienen cada cosa un significado, como los postes de metal, los postes de leña que estaban cubiertos de plata, me está hablando de la gracia de Dios. Sobre un cuerpo que va a perecer, la gracia de Dios estaba sobre ellos. Por eso un día vamos a estudiar el arca y los que significa cada elemento que hay en el arca. Bueno, yo pienso que algo parecido debe ser aquí. Cuando nosotros hablamos del oro, hablamos de Dios como Rey soberano. Hablamos como autoridad, como poder. Él tenía un cinto de oro. Así que cuando hablamos de oro, estamos hablando realmente de nuestra adoración al Señor. Nuestra adoración al Señor. La segunda cosa es plata.
Y decimos, ¿qué cosa es plata? Bueno, la plata significa en el Antiguo Testamento la gracia de Dios. Y siendo la gracia de Dios, Él me está diciendo cómo usaste mi gracia. El oro es cómo está tu adoración conmigo. ¿Estás postrado? ¿Estás rendido a mis pies? ¿Estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo? La segunda es la gracia. Yo recibí la salvación por gracia. ¿Estoy usando esa gracia como Dios quiere? ¿Estoy viviendo como Dios quiere? ¿Estoy haciendo las cosas en la vida realmente como Dios quiere? Porque esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es para mi salvación, pero a su vez recibiste de gracia, dad de gracia. Yo tengo que estar llevando a otras personas en cuanto a Cristo. Y la tercera es piedras preciosas. Y estas piedras preciosas es interesante que la Biblia habla como piedras vivas. Él está diciendo que cada creyente es una piedra preciosa. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo es mi relación con los hermanos? ¿Cómo es mi relación con los hermanos? Así que yo tengo el oro, que es mi adoración a Dios, lo que es la plata, que es la gracia de Dios para mi vida, y cómo yo la estoy usando. Y en tercer lugar, las piedras preciosas, cómo es mi relación con los creyentes. Yo creo que estas tres cosas son la base del cuerpo de Cristo, de la relación. Mi adoración a Dios, el uso de la gracia y mi relación con mi prójimo en la iglesia o con los salvados. Así que yo voy a recibir corona. Si yo adoro a Dios, voy a vencer la tentación. Si yo adoro a Dios, voy a evitar el mal. Si yo adoro a Dios, voy a evitar de ser contagiado. Si yo uso la gracia de Dios, yo estoy en un continuo espíritu de agradecimiento, pero no queriendo tampoco que ninguno se pierda, mas proveyendo a otros esa gracia de Dios. Y la tercera es mi relación con mi prójimo. Cómo yo tengo mi relación con otros hermanos del cuerpo de Cristo, que es importante. Y él está diciendo, estos ancianos tenían estas coronas. Y si estas coronas son el resultado de su obra en la tierra, estaban en tronos, estaban en ese lugar, pero tenían estas coronas que se le entregaban después al Señor. Y dice, versículo 5, del trono salían relámpagos, voces y truenos. Es interesante que en ese trono, imagínate, un trono, una persona que no le ves, no la identificas porque parece como jaspe, y tú dices, allí están otros 12 tronos con los ancianos, con sus coronas, con ropas blancas, y ahora me dice, en ese mismo trono había relámpagos, voces y truenos. Bueno, me está hablando de una potencia, me está hablando, yo no sé si ustedes a veces vieron relámpagos. Y es ese relámpago, cuando uno ve ese flash que viene, enseguida después viene un trueno. Y muestra potencia. Ustedes vieron, por ejemplo, porque han podido filmar personas que han muerto cuando un rayo le cayó encima. Y está mostrando de potencia, de fuerza, de luz. Pero a su vez, cuando el trueno crea temor, crea miedo, ese trono es un trono que muestra poder, muestra autoridad, voces. Tuvimos la oportunidad con Cristal de estar en las cataratas del Iguazú, allí entre Brasil y Paraguay y Argentina. Y estuvimos en lo que se llama la garganta del diablo, que es donde la mayor masa de agua cae a una velocidad enorme, y hay unos caminos que te llegan hasta estar al borde, la caída está acá y tú estás aquí mirando, y tú tienes que ver el ruido que hace esa agua. Es increíble, es increíble. Y esas voces que tú ves ahí, es como esa agua que cae. Imagínate, luz, ruido, voces. Todo eso está mostrando una potencia, todo eso está mostrando un poder. Y dice, delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Algunos dirán, bueno, pero yo creí que era Padre, Hijo y Espíritu Santo, y basta. Bueno, sí,
La Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también me habla de los 7 Espíritus de Dios. Dice, ¿cómo se aplica esto? Bueno, yo soy una persona, y como una persona yo tengo ojos, tengo manos, tengo nariz, tengo boca, tengo tacto. Quiere decir que, aunque yo soy una persona, tengo muchas cosas que me identifican. Y estos 7 Espíritus de Dios son los que identifican. Sigue siendo Dios mismo, pero representan distintas cosas que Él tiene y que Él usa también. Y lo vamos a ver en algunos de estos aspectos. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 4 de Apocalipsis, Él dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Nuevamente, me vuelvo a repetir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si nosotros vamos al capítulo 3, versículo 1, Él dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ven, nuevamente Él dice 7 espíritus. Y aquí lo vemos en el capítulo 4 diciendo lo mismo, los 7 espíritus de Dios. Y cuando nosotros entramos esto, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios? Vamos a ver Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Dice el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí están mencionados 7 puntos. Esos 7 puntos me está diciendo, en primer lugar, me está mostrando que es el Espíritu del Señor. Y cuando yo me encuentro con el Espíritu del Señor, yo tengo que decir, bueno, ¿a qué exactamente se está refiriendo hablándome del Espíritu del Señor? Isaías capítulo 61, versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura en la cárcel. Esto lo está diciendo Isaías miles de años antes de que estuviera Jesucristo sobre la tierra. Pero a su vez lo dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Repite las mismas palabras, pero ya en una acción directa. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Él está diciendo, mira, el Espíritu del Señor está ahí. Y nos dice también el versículo, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero a su vez me está diciendo un espíritu de sabiduría. Tengo un espíritu de sabiduría. Este espíritu de sabiduría lo encontramos nosotros, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Ves? Le dio el espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es exactamente saber poner en práctica, porque aquí dice, le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es saber aplicar las cosas. Hay personas que son inteligentes, hay personas que tienen conocimiento, pero hay personas que no tienen sabiduría. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento, saber aplicar lo que uno sabe en el modo correcto, en el tiempo correcto. En Efesios capítulo 1, versículo 7, en quienes tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según la riqueza de su gracia, que sobreabundó para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. Quiere decir que la gracia de Dios nos da la sabiduría y la inteligencia en el modo que Él puso todas las cosas para obtener nosotros la riqueza de su gracia. Hay sabiduría. Así que nosotros ya vemos dos elementos: el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría. Está el Espíritu de inteligencia, el que entiende las verdades de Dios. El que entiende las verdades de Dios. Este es el Espíritu de inteligencia. En Job capítulo 12, versículo 13 dice: con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Ves? Vamos a encontrar estas cuatro características que encontramos en Isaías. Fíjate lo que dice: con Dios está la sabiduría y la fortaleza, suyo es el consejo y la inteligencia, que son los espíritus de Dios. Él está diciendo, la inteligencia es entender las verdades de Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 14, Él está diciendo, conmigo está el consejo y la sana sabiduría, yo soy la inteligencia. Dice, mía es la fortaleza. Dios está diciendo eso. Yo soy la inteligencia. Por eso dice, mis caminos no son tus caminos. Así como son los cielos son altos que de la tierra, así son el pensamiento de Dios con el pensamiento del hombre. Él dice, yo doy sabiduría, yo doy inteligencia. La otra cosa que dice que es el espíritu es el espíritu de consejo. El consejo es el que escucha y medita la palabra. El que escucha y medita la palabra. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Jehová permanece para siempre. Ven, lo que Dios me aconsejó no es algo viejo, no es algo que cambia durante el tiempo, no es que cada vez que tenemos un cambio de generación tenemos que tener un cambio de Biblia, tenemos que tener un cambio de cosas nuevas, tenemos que tener nuevos mensajes, tenemos que tener nuevas cosas. No, no es. El mensaje de la palabra de Dios, el consejo que Dios me da, sirve para siempre, en todas las circunstancias. Y vimos que Proverbios 8:4, conmigo está el consejo, dice el Señor. Y también en Job capítulo 12:13, suyo es el consejo. Vemos que el consejo de Dios es importante. Y muchas veces no gastamos tiempo leyendo la Biblia. Muchas veces no gastamos tiempo leyendo la palabra de Dios. No queremos su consejo. No queremos su inteligencia, no queremos su sabiduría. Santiago dice, si tienes necesidad de sabiduría, pídela a Dios. Y Él te da espíritu de sabiduría para saber cómo conducirte. El otro espíritu es espíritu de poder. En este espíritu de poder, nosotros podemos ver que dice Isaías 40:25, ¿a quién pues me haréis semejante? ¿O me haréis igual? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta sus ejércitos. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su virtud. Él dice, mira, Él hizo los cielos, Él hizo la tierra, Él hizo todo lo que está creado, Él hizo todos los universos, Él hizo al hombre, Él hizo las plantas, Él hizo los animales, Él hizo todo lo que hay, Él hizo los ángeles, los querubines, los serafines. Él está diciendo, yo soy un Dios de poder. Y poder normalmente es fuerza. Poder quiere decir que Él puede llevar a cabo todo lo que Él cree que es correcto hacer. Eso es el poder. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Nuevamente, Él vuelve a usar estos conceptos, la tierra con poder, orden con sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y después tenemos el de conocimiento, que es saber las verdades de Dios. El conocimiento es saber las verdades de Dios. Hay diferencia entre conocimiento, inteligencia y sabiduría. La sabiduría pone en práctica la palabra de Dios. La inteligencia entiende las verdades de Dios. El conocimiento sabe
las verdades de Dios. Y saber y entender y poner en práctica son tres dimensiones distintas. Dice en Proverbios 2, capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Son las tres cosas. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ves? Yo no puedo tener conocimiento, yo no puedo tener entendimiento, yo no puedo tener sabiduría si no estoy haciendo, no estoy leyendo, no estoy estudiando la palabra de Dios. En Proverbios 8:12, yo la sabiduría habito con la prudencia y hallo el conocimiento en el consejo. Hallo el conocimiento en el consejo. Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Mira cómo divide aquí estas cosas. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si uno es sabio, tiene temor. Y el conocimiento del santo, el conocer, es la inteligencia. O sea, casi se sobreponen, pero tienen también su diferencia entre el conocer y la inteligencia. Dice en el próximo que él nos presenta es el temor del Señor. Espíritu del temor del Señor. En 2 Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de persona, ni recibir cohecho. Él dice, el temor de Jehová es guardar y hacer. El temor de Jehová es guardar y hacer. Es no simplemente conocer. Es guardar y hacer. Memorizar y poner en práctica. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Así que si yo tengo temor de Jehová, tengo que aborrecer el mal. Tengo que no contaminarme, tengo que vivir separado de esas cosas. Tengo que vivir como Dios quiere que yo viva, en el temor del Señor. El temor es obedecer las cosas del Señor. El temor no es miedo, es un profundo respeto por lo que Él es. Es un profundo respeto por lo que Él es. Y eso es importante. Porque cuando yo tengo miedo, no tengo una comunión con esa persona. Pero con Dios yo tengo comunión, pero tengo respeto. Un respeto máximo. Pero puedo tener comunión, puedo dialogar. Dice Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obra sus mandamientos. ¿Ves? Sabiduría es tener buen entendimiento para poner en práctica la palabra de Dios. Y su loor permanece para siempre. Terminando el concepto de hoy sobre lo que hemos visto. Hemos visto que hay un trono. Hemos visto que en el cielo está el trono de Dios, que puede ser el Padre o el Hijo que está sentado en el trono, o los dos sentados en el trono. No identifica la imagen, sino lo ve como el brillo de las piedras preciosas. Vemos a los 24 ancianos que representan líderes o personas que están sirviendo al Señor, que han servido al Señor, que tienen sus coronas. Y esas coronas, obviamente, todo lo que encontramos en la palabra de Dios es resultado de sus obras, porque yo no podría tener coronas, yo no he ganado nada, yo no he vencido nada, pero por mis obras, Él dice, yo le voy a dar un galardón. Le dijo a Moisés, estaba puesta su vista, sus ojos en el galardón. Y está Pablo hablando que yo estoy mirando al premio, al supremo llamamiento, yo estoy viendo las coronas. Y él le dice, vosotros sois gozo y corona mía. Cuando él estaba hablando de las personas que él llevó a Cristo. Y yo voy a recibir esas coronas. Y tú tienes que buscar de recibir esas coronas. Y después vimos los 7 espíritus del Señor.
Y estos 7 espíritus que son espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y el Señor está diciendo, mira, ¿estás practicando esas verdades? ¿La estás poniendo en práctica? ¿Tienes el Espíritu del Señor en primer lugar? Aceptando a Cristo como tu Salvador, Él pone el Espíritu Santo en tu vida, que es el Espíritu del Señor. Él dice, ¿tú tienes esa salvación? ¿Estás seguro que si tú te mueres vas al cielo? Después Él te da espíritu de sabiduría, poner en práctica la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo poner en práctica la palabra de Dios. Entonces el conocerla, el estudiarla, no es simplemente venir a la iglesia, no es simplemente escuchar algún mensaje, es meditar, es pensar, porque es el consejo. Yo escucho el consejo y lo pongo en práctica. Yo escucho el consejo y medito sobre ella. Él nos dice medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando yo medito voy sacándole todos los pedacitos que me benefician. Todos los pedacitos que me benefician. Es como el gusto. Si yo agarro un pedazo de un dulce y me lo trago directamente, no lo saboreé. Una vez que entró en el estómago ya no tiene más gusto. Pero cuando yo lo muerdo y lo mastico, yo le estoy sacando todo el gusto y muchas veces no tengo ganas de tragarlo. Una de las cosas que, por ejemplo, hacemos es el chicle. Cuando tenemos el chicle, masticamos el chicle, le sacamos todo el gusto al chicle y cuando terminamos de sacarle el gusto ahí, lo escupimos. Y el Señor dice, ese es mi consejo. Tienes que meditar, tienes que aprender, tienes que masticar. Sacarle todo el jugo posible. ¿Estás entendiendo la verdad de Dios? Si entiendes la verdad de Dios, tienes tú el conocimiento. Yo puedo saber la verdad de Dios, pero no la sé interpretar. Yo puedo saber lo que Él dice, pero no sé cómo se aplica. Y la Biblia dice, mira, inteligencia y conocimiento la tienes que tener. ¿Por qué? Porque la sabiduría es la puesta en práctica. Pero primero tienes que tener el conocimiento, primero tienes que tener la inteligencia para poder aplicarlo en tu sabiduría. Y el poder de Dios. No hay Dios fuera de Él. Nadie nos apartará del amor de Cristo. Él tiene un poder que si yo fui salvo, yo estoy en la mano del Hijo y el Hijo está en la mano del Padre. Y nadie puede quitarme de esa mano. Él tiene poder. Hay una canción que nosotros un tiempo cantábamos, su poder, gran poder, sin igual poder. Hablando de Dios, hablando de Jesús. Todo puede hacer. O sea, todo lo que es correcto, todo lo que es justo. Él nunca podrá hacer nada en contra de sí mismo. Y por último habíamos hablado del temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que si yo tengo sabiduría, tengo temor de Dios. Cuando me falta la sabiduría, no tengo temor de Dios. Puedo tener conocimiento, puedo tener inteligencia, puedo escuchar el consejo, pero no tengo la sabiduría, porque no tengo el temor de Dios. Ven, todo esto es una unidad. Ahora, no son 7 espíritus distintos, porque Él dice, desde el principio yo te poseía, hablando de la sabiduría y de la inteligencia. Desde el principio estabas conmigo. Está siendo dentro de lo que es Dios, tiene esas características, pero Él las puede enviar independientemente una de la otra. Necesitas sabiduría, necesitas consejo, necesitas inteligencia, necesitas conocimiento, necesitas temor. Él dice, yo te lo doy. Yo te lo doy, porque está mi espíritu en ti y te puedo dar estas características. Meditemos en estas palabras para que podamos hacer un examen en nuestra vida. Yo en mi vida, ustedes en la suya, diciendo, ok, ¿cuánto de esto estoy poniendo en práctica? Es el trono de Dios. Un día yo voy a estar en ese lugar, porque un día yo voy a ser juzgado. Y voy a estar en eternidad con Él y el trono de Dios estará en ese lugar. No es un trono de miedo, es fantástico, es increíble, pero es un trono que me dice, Señor, no soy nada, no soy nada. ¿Qué soy yo delante de un rayo? ¿Qué soy yo delante de un trueno? Salgo corriendo, me escondo, tengo miedo. El Señor dice, no, tú puedes ver mi potencia, tú puedes ver quién soy. No soy cualquier cosa,
soy el Dios de los dioses, porque no hay Dios fuera de mí. Y si tú no crees en mí, si tú no me aceptas como Salvador, estarás condenado eternamente. Una vez muerto vas a creer, pues ya no sirve. Todos los demonios son creyentes, pero ninguno va al cielo, sino van a ir al lago de fuego. Vamos a orar. Padre, gracias por tu mensaje, gracias por poder aclarar un poco más lo que es el cielo. Es grande, es potente, es poderoso, es fuerte, allí donde está tu trono. Es un lugar que crea temor, pero también hay amor. No es un temor que asusta, que te aleja, sino es una reverencia, es un respeto. Señor, que nuestra vida pueda estar buscando tu consejo, que pueda estar aplicando, Señor, tu palabra. Y a ti, Señor, sea la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.